Bienvenidos a una edición especial de Causa Justa. Vamos a decir que es una edición especial doble, porque tendremos este programa y el otro programa como programas claves en lo que hace al cumplimiento de este espacio, el espacio de ustedes, Causa Justa, por sus 15 años de emisión ininterrumpida. Un ya lejano 1 de agosto del 2008 se ponía a andar un programa con todo el apoyo de quienes eran los directivos en esa época, con todo el apoyo que eran los compañeros de esa época. Un programa donde se me ve incluso sin barba, ¿verdad? Un programa que dio cabida a un programa de nicho dedicado al ámbito judicial, pero en donde principalmente se contaron historias. Porque eso es lo que hicimos en Causa Justa. En Causa Justa contamos historias. En Causa Justa hablamos de la realidad jurídica, pero también de la realidad social de nuestro país a lo largo de década y media. Es increíble si uno se pone a pensar. Década y media de Causa Justa. 15 años. Un programa que iba antes los domingos a las 20 horas por años, luego fueron a los martes, luego a los miércoles y ahora estamos los jueves a las 21 horas. Y realmente lo que puedo decir es más que nada orgullo. Orgullo de haber encabezado este proyecto y de seguir encabezando este proyecto y de continuar encabezando este proyecto, donde han pasado innumerable cantidad de invitados, donde se han escuchado innumerable cantidad de voces, en donde hemos llorado, en donde nos hemos reído, en donde hemos exigido justicia, en donde hemos criticado, pero también hemos reconocido la tarea que se hace en pos de un servicio de justicia. Hoy día me toca encabezar un enorme grupo de amigos, más que de compañeros, que no estaban en aquellos primeros momentos. Es más, varios de los que están hoy siendo acá camarógrafos, estando en el control central, dirección de cámaras, varios de ellos, sonidistas, varios de ellos, cuando comenzábamos Causa Justa, estos jóvenes que están ahora conmigo, salvo uno o dos, estaban en el colegio o en la escuela. Imagínense, eso habla no solamente de mi edad biológica, ya pasando poquito los 40, sino habla de cómo se va renovando la estructura que hace un programa, porque la estructura que hace un programa, el conductor en esa estructura es una parte, el que da la cara, pero detrás hay un hermoso grupo de gente. Obviamente hay que agradecer también a aquellos directivos, a un Mario Orsinoli, que dijo el sí como director general de aquel Unicanal enclavado en Primera Proyectada y Yegros, los directivos de ese entonces del Grupo Clarín, también el querido amigo que hoy está en Buenos Aires, Miguel Agosta, también Analía Preda, Elida Favole, Giulio Andreotti, a ver quién más, Ricky, algunos de los editores también, por ejemplo, Oscar Lovera, que fue el cronista de la primera edición de Causa Justa, que la dedicamos exclusivamente al caso Icoa Bolaños. Obviamente el enorme agradecimiento hoy día, ahora es de agradecimiento más que de plagueo, el enorme agradecimiento a, por ejemplo, el doctor Javier Bernardes, titular, cabeza del grupo JBB, por su apoyo desde el mismo momento en que se hizo cargo de la empresa. Obviamente no olvidar a los queridos compañeros de Tigo, cuando Tigo era también propietaria de esta empresa de Unicanal. Si bien cuando uno cita nombres, puede tener el error de equivocarse y no dar nombres. Tengo tantos nombres. María José Peralta, por ejemplo, que también estuvo en su momento. Laura, también otro nombre. Hay tantos nombres, mil perdones si me olvido de alguno de esos nombres, pero saben que aquellos que ya no están, porque están en otra actividad empresarial, en otra actividad profesional, ya no están aquí haciendo Unicanal o haciendo Causa Justa. Rubén Reyes también, querido hermano, que ha cruzado más allá y recordado, hermano y querido Rubén Reyes.
A ver, ¿qué otros nombres? Perdón, mil perdón si de repente no me acuerdo algunos nombres, pero a todos el agradecimiento. Patricio, que está hace mucho con nosotros, Patilú. Patricio, uno de los camarógrafos, la historia de Patilú es impresionante. Comenzó siendo guardia. Enfocame, no, ¿verdad? No, siempre fuiste cabezón. Isidro era el guardia, Isidro también estuvo, Patilú estaba dedicado a otras cosas y ahora es camarógrafo, Patilú que está hace mucho tiempo. Y realmente, si me olvidé de alguien, me voy a acordar en el próximo programa. Pero si me olvidé de alguien, mil perdones, pero a todos el enorme agradecimiento, a los invitados, a las autoridades, a aquellas personas que confiaron en esta mesa, que confiaron en este programa para dar a conocer su causa justa. Vamos a seguir haciendo causa justa hasta que la voz pueda, hasta que la energía pueda y hasta que obviamente sea, digamos, un espacio acorde a las exigencias de la televisión de estos años. Pero realmente un orgullo, un placer, un verdadero honor ser la simple cara visible de un proyecto que está al aire hace 15 años, de manera ininterrumpida, una vez a la semana, todas las semanas, desde hace 15 años, aquí decimos presente para hablar de una causa justa. La próxima tal vez sea la de usted, señora, tal vez sea la de usted, señor. Gracias por acompañar esta propuesta, esta humilde propuesta, para en donde la misma lo que quiere construir es un poco más de justicia, en donde la ley, y nada más que la ley, sea la que reine sobre todos y que la Constitución Nacional sea nuestro norte. Gracias, gracias, millones de gracias. Y aquí seguiremos presentes para volver a hablar y seguir hablando de aquello que ustedes quieren que se hable. Realmente un verdadero honor. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. En el programa anterior le habíamos anunciado del inicio que hoy jueves se iniciaría un seminario taller internacional sobre psicología jurídica y sobre autopsia psicológica en el ámbito de la psicología jurídica, de la psiquiatría forense y la aplicación de la autopsia psicológica en lo que hace a los casos de suicidio y casos de feminicidio. Le contábamos con la jefa encargada de prensa de ese evento que estaría en el país una de las más reconocidas especialistas en la materia de la ciencia forense, de la criminología de Iberoamérica, incluyendo Europa, Italia y América del Norte incluso también, que es la doctora Teresita García, médica, psiquiatra cubana, y que está hoy con nosotros en directo desde La Habana sin escalas. Nuestra querida amiga personal y también amiga de Causa Justa, la doctora Teresita García. ¿Cómo estás, querida doctora? Bienvenida a Causa Justa. Muchas gracias. Ha sido un placer poder compartir con ustedes nuevamente. Ya estuve en tu programa en el 2016. En el 2016 estuviste, ¿cierto? Tu anterior visita. Sí. Se hizo larga la espera, pero volviste, doctora. Y hoy se inició en el Colegio de Abogados del Paraguay, ahí en 14 de mayo en Mandubirá, un seminario taller internacional con expedición de certificados en materia de autopsia psicológica. Quiero un poco hacer la puntualización. La doctora Teresita García fue en los 90 la autora de una herramienta forense para la aplicación de la autopsia psicológica, el MAPI, que aquellos especialistas en la materia, psiquiatras, psicólogos, forenses, peritos, han de conocer muy bien, abogados también. Es así, doctora, en aquellos lejanos 90 creaste una herramienta que hoy día es aplicada a nivel internacional para los casos de autopsia psicológica. ¿Cómo no? A ver, a inicios de los 90 diseñamos este formulario que se llama MAPI, Modelo de Autopsia Psicológica Integrado, como parte de una exigencia de nuestro Sistema de Investigación Criminal y Administración de Justicia, que desde inicio del siglo XX tiene juicio oral y el juicio oral impone que las pruebas periciales tengan una objetividad demostrable, que sean muy claras, muy transparentes,
Entonces existía una guía de autopsia psicológica de factura estadounidense, pero queda abierta, que para ellos sirve porque ellos tienen un sistema de administración de justicia de jurados, que están integrados por personas comunes, de muy buena conducta moral, de reconocimiento social, pero no son juristas, no son operadores del derecho. Entonces, pues, un poco que el juicio lo gana quien tenga mejores recursos oratorios, pero cuando se trata de tribunales de justicia, como es el caso nuestro, y de la mayor parte de los países de Iberoamérica, el tribunal está conformado por juristas y jueces legos. Pero los juristas sí tienen la preparación para estimar o desestimar una prueba pericial porque no tenga suficiente rigor científico. Entonces eso nos obligó a hacer un formulario que fuera lo más objetivo posible, teniendo en cuenta que estamos hablando de la caracterización retrospectiva e indirecta de una persona ya fallecida, que se apoya en las entrevistas a personas que conocieron directamente al fallecido, además del análisis de la escena de la muerte o el hallazgo, la revisión de expedientes, pero eso tenía que ser verificable, porque el margen de sesgo que depende de la fuente, ese no lo puede eliminar nadie. Entonces teníamos que hacer un procedimiento que fuera lo más objetivo posible y lo logramos con aplicaciones al derecho penal, al derecho civil, al derecho penal en la tipificación de los delitos de homicidio y feminicidio, al derecho civil para establecer cuál es el estado mental de una persona al momento de firmar un documento que se impugna después de su muerte, en criminalística para las muertes estas dudosas o equívocas, donde no se sabe si fue un suicidio, si fue un homicidio, si fue un accidente, la aplicación criminológica para establecer el perfil del criminal, la famosa perfilación criminal, parte de la perfilación victimal. Tengo que conocer a profundidad a la víctima para poder encaminar la investigación del presunto autor, y la aplicación preventiva, que es a las muertes por suicidio, que recién me comentaba que viene siendo una problemática con una preocupación en ascenso acá en el Paraguay, especialmente en el segmento poblacional de los más jóvenes, de los adolescentes. Ahora bien, cuando se habla de autopsia psicológica a aquellas personas que no están empapadas de este término, doctora Teresita García, se preguntan inmediatamente, ¿cómo que autopsia psicológica? Autopsia es para personas que ya han muerto. Psicología se aplica a personas que están vivas. ¿Qué sentido tiene o qué lógica tiene la palabra o la disciplina de autopsia psicológica? ¿Cómo se hace? ¿Dónde está el secreto? Es eso. Hay que entrevistar a las personas cercanas a la víctima, porque sí, se trata de una persona fallecida. El problema es que, en dependencia del área de aplicación, así está la selección de las fuentes. Si estamos hablando de una muerte dudosa o equívoca, hay que tener mucho cuidado con la selección de las fuentes. No vaya a ser que estemos investigando realmente un homicidio o un feminicidio y entre las fuentes que entrevistemos esté el autor del hecho. Si se trata de una aplicación civil, hay que ver si las fuentes que estamos utilizando son las de los beneficiados o las de los perjudicados en el documento que firmó la persona. Porque si no, se establece un sesgo de fuente y después se puede desestimar el informe, pero sí se puede caracterizar retrospectivamente la persona fallecida. De hecho, se han hecho autopsias psicológicas con objetivos no periciales, en casos que pudieron haber tenido una connotación. Por ejemplo, se hizo un acercamiento al perfil de Marilyn Monroe porque se trató de una muerte dudosa. Exactamente. Exacto. También de Kurt Cobain, que fue un rockero. El vocalista de Nirvana. ¿Eh? El vocalista de Nirvana, Kurt Cobain. Exactamente. Kurt Cobain, perdón mi inglés malo. Kurt Cobain. No, Kurt Cobain. Porque también fue una muerte dudosa. Pero ¿se hicieron puntualmente de ellos? Se hicieron acercamientos, no se presentaron informes periciales, pero se hicieron acercamientos. ¿Como materia de estudio o dentro del marco de las investigaciones?
más bien como interés de de la población. Pero no era parte de una investigación. No se presentaron como informes periciales, propiamente. Y lo más importante que tiene este tema de la autopsia psicológica es que para que sea respetado por los operadores del derecho y especialmente por los jueces, tiene que tener una demostrada objetividad, que es lo que tratamos de que se imponga. De hecho, existe una certificación en autopsia psicológica que en estos momentos respalda Psicointegra Uruguay, una entidad capacitadora en temas de psicología jurídica y forense, donde se supervisa la adquisición de las habilidades de esta persona que está en el entrenamiento, para que una vez certificado, nosotros podamos respaldar los informes que haga, incluso ante la autoridad judicial. Hemos tenido casos, por ejemplo, de Argentina, donde el fiscal a cargo del caso nos ha llamado para verificar si ciertamente yo había supervisado el informe y estaba de acuerdo con que el perito firmante se había apegado al procedimiento establecido y se estaba de acuerdo con las conclusiones. Entonces, lo que se quiere precisamente es darle seriedad a la pericia, hacerle acompañamiento a los que se inician en esta pericia. Acá hace unos años atrás se entrenaron algunos psicólogos cuando el entrenamiento era respaldado desde La Habana. Luego la certificación pasó a la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. En este caso, la licenciada Alma María Segovia tiene las dos certificaciones, la que se daba en La Habana y la que se daba en el Ecuador por la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Y entonces ahora la entidad que es a respalda el entrenamiento de Psicointegra Uruguay, los respalda con un interés puntual en el tema feminicidio. De hecho, ellos gestionaron, tramitaron, respaldar la certificación por la problemática que tenía en ese momento el Uruguay con el tema de los feminicidios. Y bueno, mantienen hasta este momento la certificación, pero con mucho peso de carga horaria y de desarrollo de habilidades en la parte de aplicación al feminicidio. Entiendo. Ahora, cuando se habla de autopsia psicológica y su aplicación, en casos de feminicidio, en donde para un sector de la academia, en el ámbito puntual del derecho penal, la figura general de feminicidio deviene en poco clara, y para otro sector, siempre en el ámbito académico legal, la figura de feminicidio responde a una realidad y por lo cual no está mal. En el medio se mete la autopsia psicológica como una herramienta que trata de dirimir esos dos extremos, ¿verdad? En cuanto al feminicidio. Sí, el tema de esto es que más que ascribirnos a determinada moda discursiva, que es lo que está pasando en algunos lugares, hay que demostrar que lo que dice ese informe se corresponde con una verdad objetiva. Y para ello no se pueden sesgar los hechos. Yo siempre recuerdo que el feminicidio es un crimen de odio. Y como todos los crímenes de odio, como son los crímenes por xenofobia, intolerancia racial, religiosa, etcétera, tiene determinados elementos médico-legales que no se pueden obviar y que si no están presentes en el cuerpo de la víctima ni en la escena del crimen, no se puede tipificar el feminicidio. Recién en otro escenario conversábamos de que hay países donde los peritos han sido muy presionados a dar conclusiones que apoyen una tipificación de feminicidio, y no es su función. El perito no tiene que tipificar, tipifica el tribunal, tipifica los jueces. El fiscal incluso hace una propuesta en su informe acusatorio. El informe puede poner que se dan X elementos que apoyan la tipificación de feminicidio, pero el defensor puede
hacer un contrainforme conclusivo en el cual puede desmontar todo lo que dice el fiscal, pero todo eso sobre la base objetiva, no discursiva. Porque si alguien dijo que en algún momento esa persona hoy víctima fue abusada, fue humillada, fue X, es el dicho de una persona, o de dos o de tres. Pero las pruebas testificales nunca han tenido ni van a tener el peso que tienen las pruebas periciales. Porque lamentablemente todo el mundo Acá penosamente suele ser al revés. La pericia sucumbe al testimonio. ¿Así? En varios casos, aquí en este programa hemos tocado en base a ese norte, en base a esa situación. Wow. ¿Sí? Muy mal. Acá en muchas ocasiones en la justicia paraguaya se ha llegado a sentencias en base al sustento testimonial, dejando de lado elementos periciales contundentes, obviamente. Claro, claro, porque además el principio básico de un peritaje es la objetividad. Si un peritaje se vuelve como digo yo, bueno, es un relato. Yo he leído autopsias psicológicas que parecen novelas con 30 y tantas páginas, donde hacen toda una historia de la víctima, por lo general edulcorando la figura de la víctima. Hay una tendencia muy acendrada en nuestra cultura que después que se muere, el muerto siempre es bueno. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, yo siempre digo, mira, en la vista del juicio oral, eso no va a servir de nada. Porque tú puedes edulcorar la figura de la víctima y presentarla como una santa y frágil persona que fue abusada y ultimada. Pero el abogado defensor de esa persona que está siendo acusada de un feminicidio contra esa víctima tiene los elementos para desmontar todo lo que tú dices si es discursivo nada más. A ver, ¿sobre la base de qué tú dices que era de esta manera? No, porque dice su mamá, porque dice su hermana, porque dice su tía y dice su prima. Dicen. Demostrado que hay. Entonces, cuando uno va al contrainforme, resulta que ni jamás se hizo una denuncia de alejamiento por violencia doméstica, ni aparecen en la escena elementos que digan que hubo tortura previa, humillación previa, vejaciones, ni mutilación del cadáver, ni nada de lo que tiene que ver con un crimen de odio. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la tipificación de feminicidio? Recientemente en uno de los encuentros que tuvimos, que agradezco mucho, particularmente te agradezco mucho la posibilidad de haber intercambiado con muchas personas de mi llegada, a pesar del poco tiempo. Igual que le agradezco a Alma la posibilidad de estar aquí. Se hablaba de que ya en España se está planteando el eliminar esa figura y que vuelva a ser como siempre fue en todos los códigos la figura del asesinato, que puede tener como agravante que la víctima estaba en una situación X de indefensión aprendida, como se ha manifestado últimamente, pero que vuelve a ser asesinato precisamente por la falta de definición que los expertos plantean que hay, y porque además no hay una uniformidad, y eso hace que las estadísticas se sesguen y que aparezcan a nivel internacional como muy feminicidas países que realmente no lo son. Es porque las estadísticas están sesgadas y están yendo a parar a las estadísticas de homicidio cualquier muerte violenta. Y a las estadísticas. Y no necesariamente toda muerte violenta es, digamos, un feminicidio. Claro que no. O hasta un homicidio. Claro que no. Pero es que incluso, por ejemplo, las estadísticas de salud, no es por gusto, que te lo califican como muertes de causa externa. Y no se define porque es que es difícil definir. ¿Ya? Bueno, doctora, finalmente, quien se capacita en el MAPI como herramienta forense para la aplicación de la autopsia psicológica, ¿qué valores o qué capacidades adquiere? Bueno, una cosa es recibir la información, que es lo que estamos haciendo con este
seminario taller para que las personas conozcan que existe la herramienta, que existe el método, que lo pueden utilizar. Y otra cosa ya es el entrenamiento, porque el entrenamiento lleva una parte que es el trabajo de mesa con la persona que está en entrenamiento, que es presencial y es de manera individualizada. Es decir, si usted se dedica al área penal, yo voy a profundizar con usted las habilidades de aplicación para el campo penal, especialmente en la tipificación de los delitos de homicidio, asesinato, feminicidio. Si usted se dedica a la parte preventiva, no sé, usted trabaja en el Ministerio de Salud Pública, de Sanidad. Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Bueno, para el Ministerio de la Mujer me imagino que lo más importante es la aplicación al feminicidio o a la investigación del feminicidio. Ahí se hace hincapié en el desarrollo de las habilidades para ese tipo de investigación. Tiene una parte presencial, que sería lo que yo desarrollaría, ajustado a los tiempos y las agendas de estas personas durante mi estancia en el Paraguay, y un seguimiento virtual de 1 año para la certificación en Uruguay. Esa certificación en Uruguay es por ahora en Uruguay, pero prontamente la certificación va a salir de Paraguay. Esperamos que para el próximo año ya pueda ser acá. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Un placer. Si bien ya comenzó el seminario en la tarde de hoy, hay 2 jornadas más, mañana viernes y el sábado, en el Colegio de Abogados del Paraguay, 14 de mayo en Mandubirá. Así como ayer, como este jueves, el horario de mañana viernes es de 15 a 20 horas y el sábado de 8 a 12 horas. Obviamente el material va a ser totalmente grabado y aquella gente que quiera acceder al material, si no pudieron participar, va a ser asincrónico y también van a poder entrar en las redes o plataformas, anoten bien, del Centro Psicojurídico de Capacitación e Investigación. Pero si quieren ir, todavía tienen la oportunidad. Mañana y el sábado, 450.000 guaraníes por persona, un curso a cargo de una verdadera eminencia a nivel iberoamericano de criminología y también de todo lo que es autopsia psicológica, también España, Europa, Italia, porque si comenzamos a hablar de su currículum, ya no voy a parar más. Muchísimas gracias, doctora. Un placer. Espero que no sea la espera larga para una próxima visita acá a Causa Justa. Pasaron 7 años. Ojalá que vuelva pronto. Nos agarró la pandemia por medio. Ok, bueno, a la vuelta del corte vamos a hablar con referentes de casos emblemáticos a nivel particular o general y también con un especialista en materia de inteligencia y seguridad. Analicemos estos últimos 15 años a través de la visión de estas personas. A la vuelta del corte. Bueno. Estoy un poco relajado porque estoy con verdaderos amigos acá, que en sí ellos representan situaciones a nivel general o casos en particular que queremos debatir en este primer programa especial por los 15 años de Causa Justa. Nos acompaña por un lado la querida amiga Liz Torres, quien es hasta ahora una de las principales coordinadoras del grupo que se armó para, dentro de mucho dolor, tratar de tener un poco de vida y de justicia por el caso Icoa Bolaños, que fue la tragedia más cruenta sufrida por el Paraguay en tiempo de paz. Liz Torres, gracias por estar con nosotros. Bienvenida después de no sé cuántos años. Tampoco yo sé calcular. Mejor no hablemos para que no se calcule nuestra edad. Así es. Federico Ferreira, quien es más actual él hoy día, es del gremio de trabajadores de las plataformas móviles, que penosamente en los últimos meses trabajadores de estas plataformas de móviles han sufrido asesinatos, han sufrido robos, han sufrido una situación que en donde ellos hoy día ejemplifican el caso de la violencia común, de la violencia que tiene que ver con el delito común, con el homicidio, con la inseguridad en las calles. Gracias, Ferreira, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, feliz aniversario. José Amarilla, invitado de la casa, panelista prácticamente de Causa Justa, quien a nivel general queremos hablar con él como experto en la materia, en lo que hace al avance del crimen organizado como un elemento que ha adquirido una fuerza
absolutamente abrumadora, en especial en la última década. Él me va a corregir si es así, si es antes o más temprano en el tiempo, pero para hablar un poquito de esa realidad que tiene que ver con el Paraguay, el crimen organizado. José Amarilla, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes siempre. Vía Zoom está con nosotros Alberto Medina, quien es papá vamos a volver con él enseguida, porque también queremos hablar con Alberto Medina y el caso de su hijo que quedó cuadrapléjico a causa de un policía, de un gatillo fácil, hablar de la violencia de Estado también, a través de la experiencia. Obviamente vamos a hablar primero con la dama, la querida Liz Torres. Este próximo 1 de agosto, no solamente Causa Justa cumple 15 años, se cumplen ya 19 años de la tragedia que nos enlutó a todos y que sigue enlutando a mucha gente, pero que tuvo dos partes. La primera parte de la tragedia fue esa fatídica mañana, las 11 de la mañana, cuando el infierno abrió sus puertas, pero la segunda tragedia que sufrieron ustedes fue el proceso judicial. Liz Torres, ¿cómo elaboran ustedes esta realidad que la siguen viviendo por muchas situaciones? Bueno, antes que nada, muy buenas noches y las felicitaciones correspondientes por los 15 años del programa. A todo el equipo, Héctor, y especialmente a vos. Yo soy la cara nomás. Así es, porque en este país tiene mucha fuerza el poder contar con un espacio para hablar de justicia y por sobre todo para debatir. Sí, cumplimos 19 años de aquel fatídico 1 de agosto y como bien decías, en el mismo día se produjo un caos en salud, un caos en lo que fue el registro civil para la entrega de los cuerpos, un caos en todo lo que vino posteriormente, que fue el proceso judicial. ¿Y cómo procesamos eso? Y fue a partir de lo colectivo, a partir de un proceso organizativo que surgió espontáneamente, porque bien sabemos que somos más de 2.000 afectados prácticamente por el incendio. Las estadísticas oficiales hablan de más de 329 fallecidos y más de casi 250 sobrevivientes. Pero en realidad nosotros nos quedamos con la cifra de 400 muertos, ¿verdad? Más de 204 huérfanos, o sea, una cantidad de gente afectada, lo que implicó el surgimiento, la emergencia de organizaciones muy particulares. Entonces fue ese espacio de encontrarse, de organizarse, de buscar metodologías para una situación bastante dramática que no conocíamos. Y procesar el duelo desde allí. Perfecto. Procesar el duelo y superarlo en la medida de las posibilidades a través de las acciones colectivas. Ahora, ustedes, Federico, la situación de ustedes es actual, muy actual, lo que tiene que ver con las plataformas. Más de 60.000 trabajadores hoy día, hombres y mujeres, se dedican a trabajar para transportar personas o pequeñas cargas, objetos a través de estas plataformas, y en donde la inseguridad se ha cebado de ustedes como un sector de trabajadores del país, ¿verdad? Totalmente. Bueno, realmente dentro de la inseguridad que vivimos, ¿verdad? Nosotros ya somos víctimas ya preferidos de una clase ya de personas que se dedica a asaltar a los compañeros de plataforma. Así también, ¿verdad? Las plataformas nos están brindando las condiciones de seguridad, los filtros necesarios que necesitan hacer al conductor, necesitan hacer al usuario. Nosotros hay veces que llevamos pasajeros con órdenes de captura y no lo sabemos, o sea, son potenciales delincuentes que de alguna otra forma ya se dedican a robarle tanto a los compañeros repartidores como a conductores, ¿verdad? Y es así que llegamos a las oficinas ya de una de estas empresas, entregamos nuestros reclamos, estamos esperando ahora la respuesta y sobre todas las medidas que se ejecuten con relación a los pedidos que nos fuimos a hacerle para modificar el sistema y que los filtros se hagan para tener esa seguridad en el trabajo. Y José Amarilla, contigo como un especialista en lo que hace a inteligencia, seguridad, el avance del crimen organizado, datos, digamos, extraoficiales o ya evidenciados en la información de prensa, hablan de que hoy día, por ejemplo, en el avance del crimen organizado, las cárceles hoy día son lugar
de oficina, de negocios del crimen organizado. Sí, es lo que veníamos diciendo desde hace unos años, que nuestros lugares de reclusión, que deberían ser lugares de reeducación, resocialización, es decir, lugares donde las personas son readaptadas a un sistema socialmente aceptable, están hoy bajo absoluto control de las organizaciones criminales y donde el Estado paraguayo ha perdido el monopolio del uso de la fuerza, ¿verdad? Hoy día, si alguien quiere hacer un procedimiento en Tacumbú y que eso no termine en una tragedia, tiene que negociar con el clan Rotela, por ejemplo, o en otras prisiones con gente del PCC. Y es nuestro mote ya internacional, ¿verdad? Tengo acá abierto un reporte de lo que es el informe dice Paraguay de un vistazo, dice el informe del Congreso de los Estados Unidos, que está en la librería del Congreso de los Estados Unidos, se puede encontrar en la biblioteca del Congreso, se puede encontrar en línea esto, ¿verdad? Y menciona específicamente el tema de las actividades ilícitas de los grupos criminales organizados en la triple frontera, las preocupaciones que hay por el tema del lavado de dinero, o sea, del presunto lavado de dinero y actividades terroristas del Hezbollah en la zona. Menciona el hecho de que el EPP secuestró en el año 2020 a un ex vicepresidente de la República, que este vicepresidente no ha sido rescatado. Menciona el caso Pechi, ¿verdad? El caso del fiscal Pechi asesinado en Colombia, por orden aparentemente salida desde Paraguay. Y obviamente menciona los casos grandes que han habido, que han sido detectados, de tráfico de drogas ilícitas a través de las fronteras paraguayas y a través de las vías paraguayas y a través de embarques destinados desde el Paraguay que fueron detectados finalmente en Europa. No te olvides que tenemos el récord europeo y probablemente el récord mundial de un envío de cocaína, 16.740 kilos, en un embarque detectado en varios contenedores en realidad, relacionados con el envío de pinturas y recientemente relacionados con el envío de granos, 10 toneladas nuevamente en Alemania, ¿verdad? La percepción, dice el informe de los Estados Unidos, repito, esto es de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, dice que aunque el Departamento de Estado nota que Paraguay ha hecho algunos progresos implementando políticas contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, y ha pasado legislatura en ese sentido, las investigaciones son raras, son escasas, en parte debido a la corrupción pública, a la corrupción de las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, estas son las puntualizaciones de los casos que tienen que ver con el área que les ha tocado. En el caso de José, que tiene que ver con el área de estudio que él tiene. En el caso de ustedes, con temas que tienen que ver de manera personal y de manera gremial por el sector económico o sector laboral que ocupás. Enseguida vamos a tener contacto con Alberto, hubo un problema en la conexión. Ahora bien, después de todo esto, de esta introducción, ¿cuál es, Liz, desde el prisma del caso personal que te afectó a vos, pero general, porque fuiste parte de ese colectivo, líder de ese colectivo que pidió justicia, cuál es el prisma tuyo de la justicia a través de estos años? ¿Cómo la ves a la justicia? Bueno, en realidad este no es un caso personal, sino es un caso colectivo. Colectivo, a eso me refiero, sí, perdón. Sí, que nos afectó a muchísimas personas, citaba las cifras, y desde nuestro punto de vista, desde el inicio realmente fue un manoseo y hubo como un caos dentro de la justicia, porque se dividió un solo hecho en 3 causas judiciales independientes. Un alto costo económico para el Estado paraguayo, un manoseo, decía, para las víctimas porque teníamos que estar tras 3 causas judiciales, una para los accionistas y los dueños del supermercado, los guardias de seguridad. La otra, recordarán, era para la causa para el constructor del edificio, y la tercera para los empleados municipales de tercer nivel, en realidad porque nunca se le imputó siquiera al entonces intendente Enrique Riera, que tenía gran responsabilidad en el hecho. Entonces, en esa línea de cosas creemos que todo ese proceso fue realmente bastante engorroso. No estamos satisfechos, de hecho, con los resultados que se dieron. Hoy todos están libres. Y lo que siempre dijimos, y escuchándole a José con los datos que daba,
Paraguay es como un gran Coabolaños. Es un espacio, un estado que está capturado, donde nuestros niños tienen en realidad un futuro hipotecado. Esa es la realidad que vivimos dentro del ICUA. Por eso justamente estamos dando ese salto cualitativo que es tener un sitio de memoria. Porque en Paraguay necesitamos construir memoria. Si Ahora, pero Liz, está bien, pero yo quiero que te extrapoles un poco al caso en sí y que hables vos, ¿verdad?, en tu experiencia de diálogo con tus compañeros de lucha, cómo ven la justicia, pero a través del prisma del caso que los afectó, pero a nivel general. ¿Te parece? Enseguida, 2 segundos. Estoy con Alberto Medina desde el este del país. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Bueno, penosamente tu hijo no pudo participar de de la transmisión del programa, pero Alberto, contá un poquito tu caso brevemente, el que te está afectando hace ya 11 años. Y en realidad, doctor, no sé de dónde empezar, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que me hicieron esta gente. Es difícil, ¿verdad?, resumir las cosas que nos está pasando, ¿verdad? Y en realidad nosotros estamos esperando que se termine esta pesadilla que, como ustedes dicen, que hace 11 años que nuestra vida, la vida de mi familia giró 360 grados por culpa de una persona, de funcionario público que no debía estar ahí. Y le hicieron perder todo a mi familia, a mi hijo principalmente. Y estamos en la deriva, doctor. Estamos esperando que se termine esta pesadilla que estamos pasando hace 11 años. Recordanos el nombre y a la audiencia de tu hijo y lo que le pasó, por favor. Sí, mi hijo fue víctima de un policía Castillo Fácil, Narciso Cañete Cáceres, de acá de Ciudad del Este. Lastimosamente el policía era conocido mío, pero él no dimensionó las cosas que hizo, ¿verdad? Le balearon a una persona que ni hasta el momento, la Policía Nacional hasta el momento no me explicaron por qué le dispararon a mi hijo, ¿verdad? Hasta hoy día ellos no se responsabilizaron, no hicieron absolutamente nada, no costearon el gasto de mi hijo. Yo tuve que costear todo con mis familiares y estamos esperando, como te digo, doctor, que la justicia paraguaya revea un poco y las autoridades nacionales se pongan las pilas y que vengan hasta ahora pasamos malos momentos por causa de esta gente, principalmente este señor que, entre comillas, ¿verdad?, que está en una agrupación con muchos privilegios y hay documentos que le comprometen mucho más, no solamente esta causa de mi hijo, que tiene la autoridad y no está haciendo absolutamente nada. Tu hijo hoy día está... No sé, a tiempo que... Si tu hijo está postrado hoy en silla de ruedas, penosamente, o sea, apenas ha podido recuperar algo de su movilidad. En realidad, doctor, él camina, ¿verdad? Tiene una vida muy limitada. Tiene 8 estabilizadores en su columna. Él no puede caminar más de 100 metros, no puede alzar más de 5 kilos. Tiene una vida muy limitada. Ahora, por ejemplo, como te había comentado anteriormente, ahora está perdiendo medio cuerpo de su movilidad. Está necesitando con urgencia atención médica y las autoridades nacionales me está dando la espalda. Yo cuento con todos los documentos que le autoriza a mi hijo que se haga los estudios acá en Fundación TESAI, pero lastimosamente esta gente no le permiten hacer su estudio. ¿Quién te cerró la puerta en la Fundación TESAI? ¿Quién te cerró la puerta en la Fundación TESAI? El director Fernando Bittinger me puso muchas trabas, me pidió documentos de hace más de 11 años atrás, me pidieron los documentos, los estudios médicos 11 años atrás me pidieron, ¿verdad? Y yo recurrí en el Sanatorio Internacional donde él fue atendido y me dijeron los médicos que ellos no tienen los documentos porque ellos guardan los documentos solamente 5 años, ¿verdad? Y yo no sabría por qué, en qué consistiría, ¿verdad?, ese documento, porque nosotros necesitamos la actualidad médica de mi hijo, ¿verdad? Y tuvimos que renunciar, como te había comentado antes, tuvimos que renunciar ese pedido que habíamos solicitado por malos tratos que habíamos recibido ahí.
Perfecto. Alberto, enseguida volvemos contigo. Esto es, digamos, lo que estamos queriendo instalar como reflexión a partir de casos, hechos particulares o situaciones particulares para analizar de manera general en este primer programa de los 2 programas aniversario de Causa Justa, para a través de estas voces escuchar, tal vez reflejar el sentir popular, el clamor popular sobre la justicia, el estado de la justicia hoy día. A la vuelta al corte, continuamos con estos distinguidos invitados. Volvemos con este análisis. José Amarilla, a través de ese prisma del avance imparable, penosamente, del crimen organizado, que tiene más recursos, que tiene más herramientas, que obviamente, como todo delito, le lleva la delantera a las fuerzas de seguridad. ¿Cómo se observa el servicio de justicia? Se observa como te relaté hace rato, ¿verdad? O sea, si alguien afuera, digamos en Europa, en Estados Unidos, quiere consultar algo sobre el Paraguay y dice, voy a buscar una fuente fiable, se encuentra con este tipo de noticias. O sea, instituciones sumamente debilitadas, investigaciones que nunca, no digamos nunca, que rara vez llegan a algo, estructuras que no son realmente tocadas, y sobre todo me parece que por fuera de esa problemática también tenemos una problemática muy significativa ligada con el tema del planteamiento de la seguridad pública para lo que afecta más a la ciudadanía. Es menos probable que alguien te secuestre, porque hay un promedio de 3 secuestros anuales en Paraguay, antes que, por ejemplo, te asalten en la calle, o vos, o a tus familiares, o lo que fuera. En el caso de la ciudad de Luque, por ejemplo, todos los indicadores estaban en situación de multiepidemia, digamos, ¿verdad? Hurto agravado, sin haber casos de homicidio específico durante un periodo de estudio que hicimos el año pasado. Pero nos encontramos con que había como 750 casos denunciados de delitos entre hurto agravado, robo agravado, robo de vehículos, violencia doméstica, etcétera, por cada 100.000 habitantes durante el año 2022, en 11 meses del año 2022. Y en contrapartida, esta misma ciudad que necesitaría, o sea, lo ideal, un índice que es discutido también, que no es unívoco, que no es una cosa así, que todo el mundo está de acuerdo, pero hay una noción, alguna guía tenemos que tener en cuanto a decir, bueno, ¿cuántos policías necesitamos? Y más o menos 2,8 policías por cada 1.000 habitantes. O sea, 280 policías por cada 10.000. Y Luque tiene 0,8 policías por cada 1.000 habitantes. O sea, necesitaría, al momento del estudio estoy diciendo, 858 efectivos y en realidad tenía 245. Sí. Mal equipados, con deficiencias en materia de protección personal y con deficiencia en las políticas también. Es decir, cada pequeño cambio que hay en las estructuras locales vienen con visiones nuevas, con estrategias nuevas o con deficiencias nuevas también. Entonces, el tema de la seguridad pública, que está muy ligado con la probabilidad efectiva de que si yo cometo un delito, alguien me va a caer a la larga, en Paraguay es muy baja la probabilidad. Por eso es que puede ocurrir casos como que alguien te meta 2 tiros para robarte un celular, por ejemplo. Porque la probabilidad de que te capturen... ¿Cuál era el nombre del compañero para darle una identidad? No me estoy acordando. Lo que sí era que era papá de una nena. Sí, papá de una nena. 38 años, trabajador. Era el padrastro, otras 2 criaturas. Y otras 2 nenas. Y, o sea, realmente lo que hizo fue romper ese lazo familiar. Una tragedia como esta, ¿verdad? Hasta hoy, por ejemplo, la viuda estaba en contacto con nosotros, se quedó en un estado que uno sabe cuando ocurre esta tragedia, ¿verdad? Y realmente necesita la ayuda y estamos en eso porque al final de cuentas eso es lo que tenemos que hacer como gremio. ¿Y cómo vos, Ferreira, como cabeza visible de esta organización, cómo observan ustedes, o si debaten ustedes, el estado de justicia a través de la situación que ustedes están teniendo? Inseguridad, casos de asaltos casi a diarios incluso,
asesinatos que están ocurriendo. ¿Cómo observan ustedes al servicio de justicia? Bueno, nosotros a la justicia, por supuesto que le vemos totalmente lenta, ¿verdad? Acá nosotros tenemos problemas desde la denuncia, si es que se denuncia, porque muchas veces ya ni se denuncia, como dijo acá el licenciado, ¿verdad? No hay posibilidad de recuperar o tus bienes, y en este caso nosotros nos pasábamos lamentando, ¿verdad? Accidentes, nos pasábamos lamentando asaltos, robos, pero ahora estamos lamentando vidas, ¿verdad? Y dentro de ese esquema es imposible un trabajo digno, ¿verdad? Pero lo seguimos haciendo por necesidad. Ahora la justicia, acá nosotros tenemos problemas con la fiscalía, tenemos problemas con los juzgados, o sea, un proceso judicial pronto y barato no existe. Acá a la mitad de juicio ya el compañero ni se va ya a declarar por falta de recursos, sabe que un proceso es caro y es largo y los resultados nunca se ven, ¿verdad? Y vemos una justicia que se debe renovar, vemos un poder judicial donde realmente la imagen que dan es la mejor de todas. Estamos posicionados prácticamente entre los más corruptos del mundo como siempre, y en Sudamérica estamos ahí nomás también, ¿verdad? O sea, estamos preocupados, sabemos que si hay justicia debería de trabajar coordinadamente, policía, fiscalía, juzgados, y obtener condenas, ¿verdad? Que al final de cuentas es lo que busca la justicia, ¿verdad? O debería buscarle. O debería buscar en ¿Y este ustedes, caso. Liz, vos, ustedes como colectivo, cómo observan a la justicia? Bueno, nosotros efectivamente decimos que es genuflexa al poder económico y político. Por eso decíamos, estamos como con un Estado que está capturado por ciertas fuerzas. En aquella oportunidad vimos eso. Y en el caso de Coabolaños es un ejemplo realmente, porque hasta hoy no se ha indemnizado a los trabajadores, a varios de los trabajadores del Coabolaños. Fueron perdidas un montón de causas dentro del ámbito de lo civil. Por más de culpa de 200 muchos causas. abogados. Una cadena de responsabilidades en realidad, Sí. pero por sobre todas las cosas por este sistema lento y por toda la maraña que se generó, expedientes que se perdían dentro del Poder Judicial, etcétera. Nosotros definimos a la justicia como una instancia que no nos hace sentir ciudadanos de primera, a todos por igual, sino que aquí existen ciudadanos de primera y de segunda. Cotidianamente estamos viendo lo que ocurre. Hoy en las noticias le tenemos a una persona que va a ser el juez de los jueces, representante, que no es ni siquiera aceptado por el cuerpo de esa instancia. Por que el gremio de abogados. por el gremio de abogados. Hubo una renuncia de la vicepresidencia hoy, o sea, estallan las noticias. Son indicadores muy claros de que estamos con una institucionalidad realmente degradada y por tanto, ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes dentro de un sistema como este? Y realmente es bastante desesperanzadora y desalentadora la situación que estamos viviendo, Héctor, pero creemos en la fuerza de la gente. Hay un modelo que tenemos que cambiar. Aquí hay cambios estructurales que se deben hacer. Entiendo los datos estadísticos que recién decía José, de necesitamos tanto policías por persona, pero necesitamos techos en las escuelas, necesitamos niños, como la niñita de hoy, que no esté llorando porque ve su pizarrón que ya se desdibuja por la lluvia que le cae. Todo el mundo hoy escuchó en guaraní la entrevista que se le hacía a esta niña de la situación dura que nos relataba. Entonces estamos con situaciones bastante duras, desalojos. Si uno pasa por la calle General Santo y ve a los niños indígenas que están apostados frente al local del INDI, dice, ¿dónde está el sentido siquiera de humanidad de las instituciones de este país? ¿Dónde está el Estado paraguayo garante de derechos? Evidentemente, todos los poderes tienen en este momento un colapso dentro de lo que es el funcionamiento, y especialmente el Poder Judicial, como decía, que es la instancia máxima que nos tiene que hacer sentir como ciudadanos de primera categoría a todos. Alberto Medina, tu experiencia, Alberto, con respecto al servicio de justicia, ¿cuál es? O sea, partiendo del caso que afectó a ustedes como familia,
que está tu hijo vivo, pero penosamente muy limitado él, y es un joven fantástico y con mucha vida, y hoy está en esta situación en donde se ha reflejado la violencia del Estado. Desde tu experiencia, la de tu familia, Alberto, ¿cómo observan el servicio de justicia? Y bueno, doctor, a mí lamentablemente me tocó uno de los peores momentos de la justicia, los más corruptos en el momento donde se iban a jugar a este policía, ¿verdad? Y me tocó la mala experiencia acá en Ciudad del Este a estos 5 o 6 jueces que se vendieron. Y yo veo la justicia no funciona, doctor, no funciona, como dice la señora, existimos en Paraguay la persona de segundo y de primera, y hasta cuando no hay dinero es muy difícil que se haga justicia. En el caso de mi familia, por ejemplo, nosotros sufrimos bastante la injusticia de parte del Estado, primeramente de la policía. Tuvimos muchos amedrentamientos de parte de ellos. Nunca recibimos de parte de la justicia, en ningún momento ellos me dieron la mano, siempre me daban la espalda. Hacía la denuncia y ellos no respondían conmigo porque por solo haber denunciado a un policía que estaba contaminado con los fiscales, con los políticos. Y te digo, doctor, que la justicia va a funcionar el día que los políticos no se meten más en el Poder Judicial. Mientras que los políticos se meten en el Poder Judicial, no vamos a ir adelante. Yo, en mi experiencia, tuve conocimiento en el caso de mi hijo, había varios políticos que le amedrentaban a una fiscala por investigarle a mi hijo. En el caso de mi hijo, a mí personalmente, yo te digo con nombre y apellido, la doctora Karina Caballero, la fiscala me dijo, yo no voy a aceptar que algún político que me diga qué tengo que hacer. Así, hecho y derecho, me dijo la doctora Karina Caballero. Yo hoy mismo voy a pedir mis traslados. No, Medina me dijo. Porque él ya no podía hacer su trabajo porque recibía presiones de los políticos en la causa de este policía. Y yo, doctor, no... Como te digo, el día que los políticos dejan de meterse en la justicia, podríamos mejorar. Pero en este momento no veo nada bueno, ¿verdad? Porque hay muchas corrupción en la justicia, la policía, en todo el Estado. Yo, mi familia, te digo que es decepcionante vivir en este país. Cuando uno sea pobre es muy, muy decepcionante. Como te había dicho antes, si yo tenía la posibilidad de irme de este país, ya me iría, solamente que no puedo porque la vida que está llevando mi hijo. Tengo 3 hijos y me duele muchísimo cuando no tiene seguridad. Y hay momentos que uno piensa en muchas cosas, ¿verdad? Porque te pasan algo y uno puede hacer la denuncia. Hacer la denuncia y no tener seguridad. En cualquier momento vos podés recibir represalia de los policías, de todo. Porque yo he recibido muchas represalias, mucho amedrentamiento, muchas amenazas con 3 secuestros, con 3 atentados, y nunca tuve la respuesta del gobierno, de la justicia, digamos así, doctor. Yo no, sinceramente, de la justicia acá en Paraguay, como dice la señora, existimos de personas de segunda y de primera. Así mismo, doctor. Bueno, continuamos con Alberto desde el este del país, con los invitados acá, con Ferreira, con José Amarilla, con Liz Torres. Tenemos este escenario desastroso para el siguiente bloque, para no dejar este primer programa aniversario, porque es un programa A y B, lado A y lado B. Estoy haciendo la explicación pertinente. Después, cuando vean el lado B, se van a dar cuenta de por qué hablo del lado A y lado B. En el lado A de este programa aniversario, vamos a tratar de terminar con alguna visión positiva, de construcción, porque eso es lo que queremos hacer en Causa Justa. A la vuelta al corte con estos distinguidos invitados, a través de sus voces y experiencias, vamos a ver entonces si este es el estado de cosas, qué hay que hacer para tener una situación diferente. A la vuelta al corte, el último bloque de Causa Justa.
Volvemos a esta edición especial de Causa Justa, aniversario de los 15 años, lado A. Bueno, vamos a tratar de terminar el programa con una visión positiva. Comienzo con Fabián Ferreira, contanos. ¿Cuál debe ser la construcción ideal para superar este escenario del cual vos describiste en torno a la situación que a ustedes le afecta colectivamente? Bueno, sobre todo la organización de la parte afectada, que somos nosotros los conductores y los repartidores. Acá nosotros de hecho estamos hablando con las autoridades, quedarse quietos es una opción. Estamos hablando con el director del INSE, estamos hablando con las empresas, estamos instando a la policía, al comandante general. Estamos dentro de un trabajo organizado de seguridad, ¿verdad? Con un georreferenciamiento ya en tiempo real que va a estar usando la policía con una aplicación también ya digital que posiblemente, ¿verdad? No digamos que va a terminar, pero por lo menos va a ser una buena prevención en estos delitos. Y sobre todo, ¿verdad? El trabajo sindical que es para lo que nosotros nos comprometimos, ¿verdad? Y llegar a las autoridades, peticionar. Estuvimos también con el doctor Riera manifestando nuestras inquietudes y de qué forma podemos organizarnos, involucrar a las comisiones barriales, involucrar a las asociaciones, a los sindicatos, porque de alguna u otra forma, ¿verdad? En esta situación todos debemos poner nuestro grano de arena y sobre todo gestión, ¿verdad? Y gestión sindical es lo que para eso nos comprometimos, ¿verdad? Perfecto. Liz. Sí, para nosotros es fundamental el proceso colectivo, el organizarnos y sin permiso, como decía Alfredo Moffat, que él hace 2 domingos atrás nos dejó presencialmente, físicamente. Desde el proceso de Luco Abelóñez aprendimos que lo más importante es construir memoria. Construir memoria para valorar la vida, porque siempre nos ponemos a pensar cómo va a recordar la gente el caso Upuá, qué es lo que va a recordar. Y en función a eso se estructuró lo que es hoy el sitio de memoria y centro cultural 1A a través de una lucha que hicimos por tener una ley de expropiación, porque ese sitio hoy está administrado por la Secretaría Nacional de Cultura, porque es preciso que cambiemos el concepto de seguridad. La cultura de la seguridad tiene que ser una cultura que reivindique la vida, que reivindique la defensa de la vida y no de las mercaderías como fue en aquel 1 de agosto. Por tanto, el sitio de la memoria es un sitio esperanzador. Es un espacio que tiene mucha agua, muchas luces. Invitamos a la gente a que pueda visitar en estos días que vamos a conmemorar los 19 años. Hay un anfiteatro con 400 butacas. Es un espacio abierto para la comunidad. Es un espacio donde toda la ciudadanía puede llegar, apropiarse de él, dialogar, debatir, hacer arte, hacer unidad de acción. Es un espacio que realmente nos refortalece. Disfrutar del lugar, por más que parezca contradictorio, un lugar de tanto dolor, disfrutar del lugar. Así mismo, porque es un espacio que justamente intentamos que nos renueve la esperanza y que nos dé vida de nuevo. El patio de las luces es a cielo abierto y es donde estuvo instalado el salón de venta y donde la mayor cantidad de gente falleció. El patio de la sombra es la parte del estacionamiento. En el patio de las luces, que es a cielo abierto, hay incluso unos chorros de agua con juego de luces para los niños, con música, ¿verdad? Es un espacio de biblioteca, hay un espacio también para un museo que está próximo a instalarse. Entonces lo que buscamos es que este espacio además sea interactivo en el sentido de que nos muestre lo que fue la tragedia, que no fue una cuestión fortuita, algo que Dios quiso que ocurra, sino fue por justamente la desidia de las autoridades de control, por la avaricia que tuvo el dueño del supermercado y que cerró las puertas. Entonces hay zonas que están conservadas y que muestran con dureza lo que eso significó. Pero por sobre todas las cosas, como decía, lo que queremos es que fluya vida allí. Entonces estamos confiados y confiadas de que este país se va a reconstruir con la organización de la gente, con nuestra fuerza ciudadana, con la capacidad que tengamos de seguir luchando porque nuestros niños, nuestras niñas tengan educación y porque en algún futuro elijamos autoridades que realmente piensen en la gente y que tengamos una justicia que sea independiente.
Para nosotros es vital eso, la justicia independiente por sobre todas las cosas. Gracias, Liz Torres. Alberto Medina, la misma pregunta, brevemente la misma pregunta para vos, para pasar finalmente a José Amarilla. ¿Cuál es tu posición, Alberto? ¿Cómo este escenario tan trágico que acabas de describir se modifique por algo más, por algo mejor, por algo bueno realmente? Y doctor, mi anhelo es ver crecer a los jóvenes sin violencia, que este país mejore, que los jóvenes tengan más oportunidades, que tengan más colegios, universidades, que no haya más tantas delincuencias, tanta impunidad. Y mi deseo familiar, te digo, doctor, me gustaría que mis familiares, mis hijos, lleven esa vida que llevaba antes, ¿verdad? Esas cosas se nos está privando y mi deseo es eso, doctor. Y muchísimas gracias por la invitación, doctor. Y nada más, doctor. Muchísimas gracias. Fuerza desde acá, Alberto. Sé lo que estás pasando. Mucha fuerza de acá, ¿sí? Mucha fuerza. José Amarilla, finalmente, tu visión, cómo construir un escenario que no sea este que ustedes mismos describieron. Mira, Héctor, a nivel nacional tenemos 264 municipios, 264 gobiernos municipales. La tarea más justa que uno puede hacer respecto al tema de la seguridad y a la administración de justicia es la prevención. Y la prevención parte del trabajo con las comunidades. Eso está demostrado a nivel mundial. Lo que podemos hacer de aquí en adelante, todo comienzo siempre es un aliento de aire fresco, por lo menos lo último que queremos perder siempre es la esperanza, ¿verdad? Entonces, cambiar el enfoque del Estado central y de la seguridad centrada en lo que la policía puede hacer por el trabajo que se puede hacer con las comunidades, en el sentido de mapear lo que hay que corregir, invertir en lo que hay que mejorar. ¿Y la justicia? La justicia es una gran parte de nuestra inseguridad, de hecho, ¿verdad? O sea, el trabajo de los fiscales sobrecargados, de los fiscales también en algunos casos corrompidos, de una justicia venal, de un sistema de prisiones que está en manos de organizaciones criminales y de un sistema educativo y de un sistema de reinserción laboral que no tiene ningún programa sistemático, por lo menos masivo, para esas 19.000 personas privadas de libertad, el 80% de las cuales está sin condena firme. Entonces, todos esos campos son necesarios, necesitan de una intervención de carácter sistemático para que la seguridad a nivel nacional tenga un andamiaje viable de aquí al futuro. Trabajo comunal. A los cuatro el agradecimiento, don Alberto, del este del país, a ustedes también. Vamos a seguir construyendo un debate que se oriente a tener un mejor servicio de justicia, pero principalmente para que entiendan los operadores que la justicia, si no se aplica a todos de manera igualitaria, no es ética y no es justa, es simplemente un poco de derecho y nada más. Cuando en el país exista más justicia en igual cantidad de derecho, cuando en el país el proceso no sea más importante que la verdad jurídica, cuando en nuestro país tengamos hombres y mujeres valientes para administrar justicia, para aplicar la ley, hasta ese momento seguiremos exigiendo tener realmente un poder judicial, un ministerio público, un ministerio de la defensa pública a la altura, no de las expectativas, a la altura de lo que como paraguayos y paraguayas nos merecemos. Nos encontramos en el próximo programa de Causa Justa, el lado B de estas ediciones especiales de Causa Justa. Gracias a los invitados, realmente muy, muy importante lo que dijeron. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.